id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Buenas noches, hermanos, bienvenidos en esta noche a la casa del Señor, que hoy nos ha permitido reunirnos una vez más para alabar, para exaltar el nombre de un Dios eterno, de un Dios misericordioso, de un Dios que hoy hizo maravillas en nuestras vidas, porque derramó una misericordia nueva hoy y nos permitió, nos guardó al caminar hasta acá para venir a honrar, para venir a alabarlo, para el cual nos creó, nos formó, si es para la alabanza del único Dios verdadero. Venimos a ti, Padre Santo, Padre Eterno, en esta noche, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tocar varias citas. Empezamos con una base que es la de Jeremías, y el mía en hebreo, 29. Gloria a Dios. Jeremías 29. Dice así su palabra: entonces dije, no nombraré su nombre más y no hablaré más en su nombre. Entonces parece como si fuego quemara en mi corazón, aprisionado en mis huesos. Me agoto completamente tratando de mantenerlo dentro, pero sencillamente no lo puedo soportar. Amén. Cuando el Señor nos relata lo que es el libro de Jeremías, lo mandó a profetizar destrucción contra Israel, contra los habitantes de Jerusalén, porque habían profanado su templo, el lugar, habían quemado incienso y adorado a Baales. A sus hijos los habían pasado en sacrificio al dios Moloch y habían endurecido su cerviz, negándose a escuchar los mandamientos de Dios para obedecerlos. En ese momento estaba como sacerdote Pasú, que era un importante sacerdote en la línea que estaba en el gobierno en el cual Jeremías estaba profetizando, el cual en el momento en que Jeremías profetizaba destrucción, profetizaba contra el pecado del pueblo de Israel, con Jerusalén, con Judá, y estaba profetizando o estaba dando a conocer los pecados tan grandes que estaba viviendo el pueblo de Dios por causa de la idolatría y porque no querían obedecer la palabra de Dios con amor. Pasó en ese momento en que Jeremías estaba profetizando cosas contra Israel, siempre destrucción, desolación, muerte. Este sacerdote, dice la palabra, que se ofendió tanto que lo mandó a poner un cepo por un día, en la tarde, y a la mañana siguiente se lo quitaron. Un cepo era un trozo, una parte de madera, un armazón de madera, en la cual algunos cepos colocaban a la persona, por así decirlo, sentada, introducían la cabeza, los brazos y las piernas, porque hay otros cepos que solamente lo hacían en las piernas, o solamente en la mano, o solamente en la cabeza. Este cepo con Jeremías eran las tres partes, en la cual Jeremías prácticamente estaba doblado, prácticamente estaba agachado y no había forma de cual sus tendones, sus músculos tuvieran distensionamiento, sino que estaban todos agarrotados por la pose y por la forma en que eran sostenidos mediante este trozo de madera que era bastante pesado. Por consiguiente era un castigo bastante fuerte para un hombre, para pasarlo prácticamente un día. Si nos damos al punto en que muchas veces nosotros sentados en una silla, yo por lo menos mi persona, yo me siento en una silla y yo me muevo mucho por la posición que uno se cansa de un lado para otro. ¿Qué tal este siervo en el cual fue sometido a esta tortura mediante este instrumento de castigo y de tortura, que no podía moverse absolutamente nada porque estaba sujeto completamente al madero? Jeremías era un profeta escogido y ungido por Dios. Desde su juventud, más o menos, fue llamado
como a los 20 años, a predicar la palabra de Dios. Y a pesar de lo que Jeremías pasó, de las circunstancias en las cuales él se quejaba, él fue conocido como el profeta llorón, de ver la situación en la cual una palabra siempre había sido respaldada por el Señor, de la que él daba, pero él siempre se quejaba de las situaciones, mas nunca dudó del llamado desde la primera vez que se lo hizo. Esto nos lo dice en Jeremías 1, de 4 al 8, que dice así: aquí está la palabra de Adonai que vino a mí. Antes de que te formara en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te aparté para mí. Yo te he nombrado para ser profeta a las naciones. Yo dije: oh Adonai, Elohim, yo ni siquiera sé cómo hablar, soy solo un niño. Tenía una edad de 20 años, no es que fuera muy niño, sino para el oficio para el cual lo había llamado él. Era una persona sin experiencia y se sentía muy joven para ese cargo, más sabiendo que el que lo había llamado era el Santo de Israel, el Dios de la creación. Es difícil creer, a veces pensar, que el Dios omnipotente, el que hizo los cielos y la tierra, el que formó todo eso, ponga su mirada en seres, en la creación, pero el que le dio el espíritu de él, más sin embargo insignificantes para la grandeza del Dios omnipotente. El 7 dice: pero Adonai me dijo, no digas, soy solo un niño, porque tú irás a quien quiera que yo te envíe y hablarás cualquier cosa que yo te ordene. No tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo para rescatarte, dice Adonai. Estoy tomando versión la Torá Viviente y la Biblia de Estudio MacArthur. A Jeremías se le había dado la palabra para enviar, profetizar destrucción. Vea que con los apóstoles o los discípulos que estaban con Jesús, en cualquiera de los dos casos, ellos le fue ordenado para los discípulos profetizar vida, porque venía la vida, la salvación con el Señor. Pero a su vez de profetizar vidas, si no se arrepentían, ¿qué pasaba? Había de todo modo separación de Cristo y había destrucción en la vida de uno, muerte eterna. Pero en cualquiera de los dos casos, el Señor dio una orden. Le dio la orden tanto a Jeremías como a sus discípulos. En Mateo 28, 18 al 19 nos dice así: Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la forma que me envió el Padre, así yo os envío. Por lo tanto, vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidim, o sea, discípulos, de los esparcidos de la casa de Israel y de los gentiles, dándole la tevilá, inmersión o el mismo bautismo, en mi nombre, como yo hice. ¿Qué es lo que había hecho el Señor con Jeremías? También fue lo mismo, le envió a profetizar, aunque le envió a profetizar destrucción, desolación al pueblo si no se dejara, apartaba de la idolatría, si dejaba de adorar a otros dioses, si dejaba hacer todo lo que estaba contrario a los mandamientos. El Señor también daba la respuesta de que en un tiempo futuro venía una recompensa para ese pueblo, el rescate que había hablado y profetizado para que el pueblo regresara a él. Pero esa misma orden que le dio a Jeremías también en el Nuevo Testamento se dio para sus discípulos. En mi nombre, como yo lo hice, les envío para que lleven la palabra con urgencia. En Marcos 16, 15 al 16, otro texto que me lo confirma, dice: entonces les dije, vayan por todo el mundo y proclamen las buenas noticias de redención a toda criatura. El que tenga emunat, fe, y fuere sumergido en tevilá de Teshuvá viene siendo en el bautismo del arrepentimiento, recibirá la salvación de Elohim, pero el que no crea será condenado. En el bautismo del arrepentimiento, porque ¿qué saca con la persona bautizarse si no va a haber un arrepentimiento verdadero? Si no va a haber una conversión. Y como en las prédicas de YouTube está lo que es el nuevo nacimiento del ser humano, de la persona que quiere realmente acercarse a Dios con un arrepentimiento sincero que nos lleve a una la verdadera salvación,
que proclama el Cristo Jesús. Otro texto que nos corrobora el llamamiento en el cual el Señor es el que envía, el Señor es el que llama, no nosotros nos hacemos los que por orden propia nosotros autonomía de que vamos a un lugar sin tener ese respaldo grande. En Hechos 13 del 47 al 49 dice: porque esto es lo que Adonai nos ha ordenado hacer, lo estaba diciendo Pablo. Yo te he puesto como luz a las naciones a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. En este texto me lo remito un momento a Isaías 49:6, que dice así: Él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo, yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Continuamos un momento con el Hechos 13, 47 al 49. Y dice: los gentiles estaban muy alegres de oír esto. Ellos honraron la palabra de Adonai y creyeron los muchos que estaban destinados a vida eterna. La palabra de Adonai fue llevada a toda la región. El Señor aquí les estaba diciendo, Pablo estaba diciendo, nos ordenaron, a pesar que es un texto en el cual estaba para Jesucristo, aquí la misma orden que el Señor dice en Mateo, como ya leímos anteriormente, que la autoridad que se le había dado al Señor, esa misma autoridad se le estaba dando a aquel que creyera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Pablo dice, nos ha ordenado hacer, llevar las buenas nuevas, llevar la palabra de salvación, llevar un instrumento valedero, un instrumento verdadero, un instrumento que vendría a cambiar la vida y transformar la vida de todo ser humano, de aquel que hiciera un verdadero bautismo de arrepentimiento y volver a los caminos del Señor en fe, en creer que solamente el Señor podía rescatarlos. A Jeremías le dice, profetiza muerte y destrucción, pero más adelante les confirmo que profetizaba restauración y bendición para la nación de Israel. El Señor ha dado muchas oportunidades y nos las sigue dando, del cual llegará un término en el cual también se acabarán y se agotarán. El tiempo en el que el Señor venga por su iglesia, por su pueblo, y ya no va a haber forma de ir con él. Los mismos discípulos predicaban las buenas nuevas y el que no quería, por lógico, no había salvación. Esta sí era una destrucción total, porque el pacto que se dio ya con el Señor ya no va a volver a ser otro pacto más para aquellos que no reconocieron y no quisieron aceptar por fe la obra salvadora, justificadora de Cristo en la cruz. Ya no hay manera de volver atrás, de retomar y decir, danos Señor otra oportunidad, porque solamente hay un pacto en el cual nos lleva a la salvación, que es Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, el que quiera ser salvo tiene que creer en mí. En el anterior texto, cuando se citó Jeremías 1:8, dice, no tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo para rescatarte, dice Adonai. Me remito a la cita de 2 Timoteos 1:7-8. No tengas temor de ellos porque yo estoy contigo. Y en 2 Timoteo me dice 1:7-8, Adonai nos ha dado un ruach de timidez, un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de exhortación. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Adón, ni de mí, su prisionero. Por el contrario, acepta de tu parte en sufrir las diferentes pruebas por motivo de las buenas noticias. Adonai te dará la fortaleza para ello. Esas son buenas noticias que causan que el enemigo se levante en un pueblo, que el enemigo se levante en aquellos que creen en el poder del Espíritu Santo en la vida de cada quien, cada una. En Jeremías 1:17 nos lo dice así: pero tú cíñete tus lomos, levántate y habla todas las palabras que yo te ordeno. Cuando los confrontes, no tengas temor de su rostro,
o yo te quebrantaré delante de ellos. Delante de ellos, ¿quién nos quebrantará? ¿Qué sería más fácil soportar? ¿El quebrantamiento del enemigo o el quebrantamiento de Dios? Pregunté en este momento cuando estaba haciendo la palabra, ¿qué es más fácil soportar? Y yo lo tomé como mi pensamiento, donde dice que es más fácil hoy en día aceptar el quebrantamiento del enemigo. ¿Por qué? Porque el pueblo se siente cómodo viviendo su estilo, su confort y su tranquilidad, diciendo: Señor, como decía Jeremías, oh Señor, soy muy joven, no tengo que hablar, nada de qué hablar. Y en este momento yo lo traduje al Señor: no tengo mucho conocimiento de la palabra, a veces existo muy enferma, estoy cansado, a veces no tengo tiempo, Señor. Ese quebrantamiento del enemigo va de acuerdo a nuestra vida espiritual pobre, a nuestro conocimiento pobre, a nuestro pensamiento pobre. Por eso hice la pregunta anoche: ¿qué es más fácil soportar? ¿Un quebrantamiento de Dios o un quebrantamiento del enemigo? Conforme estamos como pueblo, a nosotros nos es más fácil que el enemigo nos quebrante, porque en ese quebrantamiento estamos, tras que estamos sometidos en una pasividad, y si el enemigo nos levantamos algo y nos quebrantamos, volvemos a la pasividad y todavía más tranquilos, más pasivos, más conformistas con lo del mundo. Cosa contraria a lo que me dice en Hebreos 10, 32, 35, dice así: sean conscientes, por lo tanto, de los primeros días, aquellos en los que recibieron la tevilá, o sea, el bautismo, y cuánto soportasteis una gran batalla de sufrimientos con reproche y opresión. Tú también te convertiste en un espectáculo público y compañero de los que han soportado estas cosas, y has sufrido por los que han sido esposados. El robo de las posesiones han soportado con alegría y sabe que tiene una posesión en el cielo para siempre. No pierdas, por lo tanto, la confianza que tienes, por la cual hay una recompensa. Aquí nos está diciendo, a lo que les estaba comentando, el quebrantamiento del enemigo está trayendo un confort en nuestras vidas, está trayendo un confort en la iglesia, contrario a lo que está diciendo en Hebreos 10, 32, 35, en la cual soportabais una gran batalla de sufrimientos con reproche y opresión en los primeros amores, en el primer amor que tuvimos con el Señor, en el primer amor en el cual afrontábamos las circunstancias, el tiempo, los días, y no nos importaba ir a congregarnos para recibir de esa palabra, para animarnos unos con otros, a la expectativa de qué estaba diciendo el pastor o la pastora, esa palabra que traería vida, en la cual en el momento en que se predicaba, penetraba y nos daba alegría. Esos eran tiempos difíciles en los cuales muchas veces teníamos inconvenientes con nuestras familias, aquellos que hasta posibles no eran convertidos y ellos estaban empezando a conocer el verdadero evangelio, la verdadera palabra, y luchaban y tenían contratiempos contra las mismas familias, todo por venir a buscar de Dios, todo por venir a conocer algo que nos sorprendiera ese día de la presencia de Dios, algo que nos animara, algo que cada día queríamos conocer quién era el Dios eterno. Eran situaciones en las cuales había confrontaciones, reproche, opresión. Éramos espectáculo público cuando empezamos a conocer del Señor, porque el enemigo se levantaba, no quería que continuáramos o empezáramos a conocer la misericordia, el amor, la profundidad de Dios. Pero en este tiempo se ha conformado o hemos conformado en el cual, conforme está la situación, una comodidad en la casa, porque el quebrantamiento del enemigo está siendo más llevadero, porque estamos en un nivel en que nos acomodamos fácilmente a las circunstancias, y no al quebrantamiento de Dios, en la cual dice que vamos a tener sufrimiento, que vamos a tener que soportar opresiones, que entendemos que si nos roban las posesiones, nosotros tenemos algo mayor allá.
con el Señor, es más fácil soportar hoy en día el quebrantamiento del enemigo que el quebrantamiento de Dios. Porque según Timoteo, 1:7-8 dice: Adonai no nos ha dado un rúa de timidez, sino de poder, de amor y de exhortación. ¿Por qué tenemos tanto miedo de cambiar, de renovar nuestra mente, de sacar la pasividad de nuestras vidas y vivir de acuerdo al pensamiento de Dios? Realmente estamos dudando de lo que es el poder de Dios en nuestras vidas. En Romanos 12:2 nos cita así la palabra. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Jazé de este mundo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Adonai quiere, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. De renovar nuestra mente, el de tener miedo de ver cosas mayores, si el mismo Señor Jesucristo lo dijo en su palabra cuando citó en Juan 1:49-50. Él dijo: Rabí, tú eres el Ben Elohim, tú eres el Rey de Israel. Yeshua le dijo: ¿crees porque te dije que te vi debajo del árbol de higos? Verás cosas más grandes que estas. ¿Qué tenemos miedo? ¿Qué nos está impidiendo a nosotros ver las cosas mayores que Jesucristo hizo? Si Él mismo lo dijo, si Él mismo lo habló, si Él mismo sanó enfermos, paralíticos, echó fuera demonios, sacó a una persona que ya llevaba 4 días de muerto, hizo proezas y milagros también sorprendentes, mas nos dice que nosotros haremos cosas mayores. ¿Y por qué será que no hemos hecho esas cosas mayores? ¿Será porque no hemos querido renovar la mente para alinearnos al pensamiento de Dios, en el cual pide que nos alineemos? El que nos respalda es el Creador. El mismo Jesús dijo: ve y proclama, ve y habla. Así como le dijo a Jeremías: ve, que yo respaldo, habla en mi nombre. Se habla de la palabra Shelia, que es como aquel mensajero enviado de Dios que tenía toda la autonomía y todos los poderes legales para hablar en el nombre de Dios como un verdadero, como si estuviera Dios presente en ellos. Pero nosotros no hemos querido hacerlo. ¿Por qué? Porque no hemos querido renovar nuestra mente, no hemos querido renovarla para alinearnos al pensamiento de qué es lo que el Señor quiere para decirle a un pueblo, para decirnos a nosotros mismos, para confesarnos a nosotros mismos y decir: creemos que el que nos llamó es grande y es maravilloso. Es que el que nos llamó no es cualquier hombre, el que nos llamó no es cualquier Dios, el que nos llamó es el Santo de Israel, el que hizo toda la extensión de lo que nuestros ojos no alcanzan a comprender. Y aún así nosotros estamos dudando de quiénes somos y para qué nos envió el Señor a este mundo. Él nos dijo que nos daba a alguien que tenía poder para derribar. Dice que Él nos ha dado un espíritu, no de timidez, de poder, de amor y de exhortación. Nos da ese espíritu para poder derribar murallas, para poder derribar situaciones y circunstancias que en nuestra vida nos están agobiando, que en nuestra vida nos tienen completamente con el yugo en nuestra cabeza, metido como lo hacía Jeremías, con la cabeza, con las manos y con los pies completamente atados al pensamiento. ¿Cuál? Al pensamiento que nosotros tenemos como cristianos o como hijos de Dios, pero ese pensamiento no está basado en la palabra, porque la palabra nos está diciendo algo contrario. No nos estamos renovando con la palabra, no estamos renovando nuestro pensamiento, nuestra mente con la palabra. En Lucas 10:19 lo dice: recuerden, les he dado autoridad para que puedan hollar serpientes y escorpiones, en realidad sobre toda la fuerza del enemigo, y permanezcan completamente sin que los dañen. Tenemos
de nuestra parte alguien que no tiene temor de nada, y que somos templo de Dios, que es el Espíritu Santo, porque nos dice que tiene poder, amor, para poder exhortar, para poder, aquí dice, hollar serpientes y escorpiones con la autoridad, ya que anteriormente cuando leímos en Lucas, que nos dice que el Señor nos ha dado en Mateo, que nos envió con la misma autoridad que el Padre envió a Jesús. Pero Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, pero aún así tenía la mente renovada, tenía la mente puesta en Cristo, perdón del Padre, tenía confianza, fe en lo que el Señor había de hacer. ¿Por qué? Porque estaba alineado al pensamiento de Dios. Mas sin embargo, como dice su palabra, Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad del Padre si nosotros no renovamos nuestra mente? ¿Y cómo no vamos a renovar nuestra mente si no tenemos cómo renovarla, si no leemos la palabra, la cual nos limpia, la cual nos dice qué es el pensamiento de Dios en nuestras vidas? Tenemos y somos un templo, según lo que nos dice en Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Adonai? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Si nosotros entendiéramos qué significa no pertenecer a nosotros mismos, si entendiéramos qué significa esa palabra cuando dice que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos un espíritu de poder, de amor, para exhortar, para hablar, para hollar serpientes. Si conociéramos que el templo que el Señor permitió que fuéramos iba a estar alguien tan perfecto y maravilloso, estaríamos diciendo como lo dice en Gálatas 2:20: cuando el Mashiach fue ejecutado en el madero como un criminal, yo también lo fui, lo decía Pablo. Así que mi soberbio ego ya no vive, sino que el Mashiach vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma emuná, fe, del Ben Elohim, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras versiones dice: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él conocía, Pablo sabía, tenía conocimiento de la palabra, pero supo muy bien quién estaba en él, supo muy bien cómo ir preparando su cuerpo, como lo dice la palabra, que nos tenemos que preparar como sacrificio vivo y santo para el Señor, porque nos tenemos que santificar cada día para recibir el conocimiento de la palabra de Dios, para tener el pensamiento de Dios, para alinearlo y poder cumplir la palabra que el Señor dice: vayan, hagan esto, porque les he dado la autoridad que recibí de mi Padre, ahora se las doy a ustedes. Y gran cosa realmente es ser siervos, ser hijos de Dios, ser mensajeros. Realmente es un privilegio, y partamos nosotros de que nosotros éramos pecadores. ¿Quién pensó o quién hubiera pensado que este cuerpo que fue formado por el Señor, que fue hecho, porque dicen que sus ojos vieron la formación de nuestras vidas, ligamentos y todo, pero quién iba a pensar que con el transcurso de tanto tiempo, en el pecado que nosotros vivíamos y andábamos, el Creador, el Dios omnipotente, pudiera entregar y permitir que nosotros fuéramos ese templo de alguien maravilloso y de alguien hermoso y precioso como es el Espíritu Santo? Qué valor tan incalculable el Señor nos entregó a nosotros, para nosotros cada día como que apagarlos, o si al menos le estamos dejando levantar, no le continuamos avivando esa llama en nosotros. Aquel Dios en el cual la palabra a mí me dice que todo pecado es perdonado para el Padre, contra el Padre, todo pecado es perdonado contra el Hijo, pero menos contra el Espíritu Santo. Es algo que no tenemos o no alcanzamos a comprender nosotros como seres humanos, cómo el Señor pudo hacer algo tan grande
en nosotros. Y como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a nosotros nos falta mucho para decir, ya no vivo yo, porque no queremos renovar, no queremos aceptar nuestro conformismo, nuestra tranquilidad, nuestra pasividad, nos hace ver más tranquilamente decir, Señor, soy pecador, tú lo entiendes y yo no puedo hacer nada. Vemos que las circunstancias del enemigo son mayores que el poder que el Señor ha hecho morar en nosotros, el de poder transformar nuestra mente con la promesa verdadera del Dios omnipotente. Es que son palabras fieles y verdaderas escritas. Son más las palabras fieles y verdaderas porque todas son completas en la palabra del poder de Dios transformando nuestras vidas, que la consciente pensamiento del enemigo en nuestras cabezas de que no son así. Y le creemos más al enemigo que la misma palabra del Dios verdadero, de aquel que nos salvó, de aquel que nos cambió y nos redimió. En Jeremías 1:9 nos dice así: entonces Adonai extendió su mano y tocó mi boca, y Adonai me dijo, así yo he puesto mis palabras en tu boca. ¿Acaso el Señor no nos dio palabra? La tenemos, la palabra de Dios, la Biblia, la cual me dice su palabra que es la mayor palabra profética, porque es la que viene de Dios, viene el pensamiento de Dios, con muchas situaciones y muchas circunstancias cambiadas, muchas falencias, pero el Espíritu Santo es el que nos va llenando, nos va guiando a la verdad que es Cristo Jesús, con los mismos errores o algo. El mismo objetivo es y será el de conocer al Dios Santo de Israel, al Dios de la creación, con las mismas falencias que pudo haber una transcripción tras la otra, pero el mismo objetivo, dirigido a un mismo pueblo, aquel pueblo que quiera conocer al Dios verdadero, al Dios que cambia la vida, al Dios de la salvación. El mismo objetivo de que solamente hay un Dios y nadie más. Y si tenemos esa palabra, porque dice que nos la has dado, así como le dice a Jeremías, yo he puesto mis palabras en tu boca. ¿Y para qué nos puso esa palabra en nuestra boca? No será para hablar incoherencias, palabras del mundo, cantos al mundo, canciones que van solamente para agradar al mundo, no para agradar a Dios. Nos dio esas palabras, uno, para proclamar su grandeza y su amor. Nos lo dice en 1 de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido de Adonai, los Coanim al servicio del Rey en su reino, nación Kadosh, pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable, proclamando la grandeza. Esa es la palabra que el Señor colocó en nuestras bocas para decir quién es Dios, quién es el Santo de Israel, quién es el gran yo soy. Pero para decirlo, para hablarlo, tenemos que tener al Espíritu Santo, porque nadie más llama al Señor si no es por el Espíritu Santo. Y bien dice la palabra que Él nos dio ese Espíritu para reconocer el amor, para exhortar, y cada día para no tener miedo a las palabras del enemigo, a los dardos que lanza el enemigo. También nos dio la palabra en la boca para alabarle y para adorarle. Nos lo dice en Efesios 1 del 5 al 6. Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito, para alabanza de Él como corresponde al esplendor de la misericordia que nos dio por medio de el amado. Es tan increíble que el mismo Señor, por su voluntad, no hemos comprendido o nos cuesta comprender que cómo el Señor se fijó en nosotros. Como decía el rey David, Dios, ¿qué tiene el hombre para que tú te acuerdes de él? Es algo que se sale del contexto de nosotros como pecadores, que cómo es posible que el Señor en su infinita misericordia, porque lo dice, por su voluntad y propósito,
nos escogió, nos llamó, nos permitió que lo conociéramos, nos llamó en un momento preciso, justo, y nos dio la oportunidad de que el velo se hubiera corrido de nuestras vidas, el velo que fue desgarrado en el momento en que Jesús falleció, que se partió en dos y pudimos acceder al trono de la gracia, a reconocer que tenemos un Padre misericordioso que conforme a su misericordia, a su voluntad nos llamó, y estamos deshaciendo completamente eso simplemente por la comodidad que tenemos nosotros en nuestra mente, la tranquilidad y la pasividad que nos lleva a decir, como al principio dijo Jeremías: Señor, es un joven. Y muchos jóvenes no quieren, y ya abuelos dicen porque ya son viejos. Ninguno de los dos extremos sirve para el que no quiere ir a llevar, así sea una palabra de aliento, así sea el de congregarnos, así sea el de orar, así sea el de estar en la presencia de Dios como pueblos unidos delante de Él. Si nos dio palabra en nuestra boca, también ¿para qué fue? Para deleitarnos en ella, como lo decía el rey David en Salmo 119:14. Me he deleitado en el camino de tu instrucción más que cualquier tipo de riqueza. Este hombre había tenido muchas luchas, muchas guerras, muchas batallas, y todas las victorias dadas por el Señor. Tenía mucho oro, pues todo lo que pudo reunir de oro se lo dejó para que su hijo, como ya sabemos, Salomón, pudiera hacer el templo que él muchas veces quiso, pero por sus manos ensangrentadas o llenas de sangre por la guerra no pudo. Pero él dice, el Salmo 119 es un esplendor de la exaltación de la palabra, y la palabra es Dabar, verdad, que es Yeshua, que es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que moraba en David, Él le permitió reconocer esa grandeza de la verdad de un Dios todopoderoso en su palabra, que es Cristo Jesús. Mas sin embargo, nosotros dice su palabra que Él nos dio espíritu de poder, de amor, en el momento en que reconocimos al Señor, nos dio las arras, y aún así no queremos exaltar al Dios eterno, no queremos venir y glorificarnos en unanimidad, porque el Señor dice que nos creó para su alabanza también en grupo, en congregación. David fue un hombre que formó bastante pueblo, bastantes cantores, día y noche decía su palabra, que no cesaba de alabar el nombre de Dios. David comprendió mientras por medio del Espíritu Santo quién era Dios, tenía la palabra, sabía la ley, sabía la Torá, sabía las instrucciones, y David conocía la verdad que había brillado en su vida, la verdad que había transformado, la verdad que lo había colocado como rey, y la verdad que lo había respaldado, que era el Dios eterno. Por eso danzaba, por eso alababa con esa grandeza, con esa alegría al Dios omnipotente, porque sabía que le había puesto en su boca palabras de alabanza y de agradecimiento, y que le permitieron, como ser humano, como pecador, reconociendo cómo era David, que hubiera podido exaltar. A nosotros como pueblo nos falta mucho entender que es que el mismo Señor que nos llamó con un propósito, como acabamos de leerlo, nos permitió poner en nuestra boca palabras de alabanza, un cántico nuevo, un cántico renovado de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo a lo que nuestra mente podemos renovar en la palabra. Muchas veces no hallamos canciones o alabanzas para darle al Señor, pero si renovamos nuestra mente, el Espíritu Santo va obrando en cada uno de nosotros y va poniendo un cántico diferente, un cántico porque nos está haciendo comprender que la grandeza de Dios es inmensa, que no cabe en nuestro pecho, no cabe en nuestra mente, no cabe en nuestras vidas, pero lo permitió en nosotros ser templo del Espíritu Santo. También nos dio la palabra, la tenemos en nuestra boca para proclamar vida. Juan 10:10, como dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Cristo hay esperanza.
la esperanza que estaba destruida para un pueblo que ya no tenía Dios ni ley, que sabía que la ley la había roto completamente, de saber que había sido divorciado, de saber que ya no tenía la oportunidad, la esperanza completamente se había agotado. Pero aquí llega un momento en que el Señor dice: vuelvan a tener vida, para que la tengan en abundancia, la vida eterna con Cristo Jesús. Esa es la palabra que el Señor nos ha dado también en nuestra boca, nos la ha puesto, así como mandó a profetizar a Jeremías bien destrucción, desolación a un pueblo que se había apartado de sus mandamientos. Mandó también a los apóstoles, a los discípulos de él, a decirle: hagan vida, porque yo les doy vida en abundancia, si creen en mí, si creen en Jesucristo. También nos dio la palabra, nos la puso en la boca para derribar fortalezas. Así como le dijo a Jeremías: te he puesto para derribar, para levantar, para destruir, para todo lo que lo puso el Señor contra ese pueblo rebelde, contra ese pueblo idólatra que se estaba formando. Jeremías 1:10 dice así: he aquí hoy yo te he nombrado sobre naciones y reinos, para arrancar y para desarmar, para destruir y demoler, para edificar y para plantar. Jeremías 1:18: porque hoy te fijas, yo te he hecho como una ciudad fortificada, una columna de hierro, un muro de bronce, contra toda la tierra, contra todos los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus Juanín y el pueblo de la tierra. Juanín es sacerdote. Qué bello es saber, como nos dice en Salmo 32:8: te haré entender y te mostraré por cuál camino debes andar, te aconsejaré, mis ojos están puestos sobre ti. El Santo de Israel no duerme, tiene los ojos puestos en sus hijos, en toda la creación, a él nada se le escapa. Qué bello es saber que el mismo Padre nos ha revelado sus planes, sus propósitos, sus pensamientos, que nos ha ungido para que hablemos de él. Y esta es la razón por la cual Jeremías no dudó de las palabras de Dios, porque supo quién era el que lo había enviado. Los discípulos de Jesús supieron quién los había enviado. La predicación de estos hombres de Dios tenía fuego de Dios, fuego en su corazón. Como decía en el principio del documento, había un fuego que quemaba en mi corazón y no podía callar la palabra, porque es que es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios, es la palabra verdadera, fiel, en la cual las promesas se cumplirán si le creemos. Las promesas se cumplirán si confiamos que el que las mandó fue el Creador, y si confiamos que Dios es por encima de todas las circunstancias que el enemigo ha movido en nuestras vidas. Dice en Jeremías 1:19: ellos pelearán contra ti, pero ellos de ningún modo prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para rescatarte, dice Adonai. ¿Quién es el que está contra nosotros? A Jeremías lo mandó, cogió un profeta en el cual dirán: pero qué protección tuvo de Dios con este hombre, con este profeta, que fue uno de los más golpeados en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue posible? Van a decir muchos, pero no le vemos la protección de Dios. Le guardó su vida y por sobre todo cumplió la palabra. Dios es fiel en cumplir la palabra cuando viene de parte de Dios. Y si en la palabra escrita son todas las promesas de Él, ¿acaso no las cumplirá? De acuerdo al propósito de Dios, no de acuerdo al propósito de nosotros, porque por nosotros cogemos solamente las palabras de bendición y ninguno de los al contrario, que nos afecte, que nos saque de la conformidad, de la tranquilidad y la pasividad de nuestras vidas. Entonces, por cuanto Él está conmigo, por cuanto el Espíritu Santo está conmigo, Lucas 4:18 dice así: el Ruach de Adonai está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados
Y Hechos 20, 22 al 24 dice: y ahora, impuesto por el Rúa, voy a Jerusalén, y no sé lo que me acontecerá allá. Les estaba diciendo Pedro, pero sí sé que el Rúa HaKodesh en todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero yo considero mi propia vida de ninguna importancia en lo absoluto, mientras pueda completar el camino delante de mí, la tarea que recibí del Adón Yeshua para declarar profundamente las buenas noticias del amor y bondad de Adonai. Así como a Jeremías lo mandó a profetizar destrucción y se le vino todo el pueblo, toda la nación, Pablo sabía también lo que iba a tener, qué situaciones se le iban a presentar, porque dice que el Espíritu daba testimonio de él, testimonio de la palabra fiel y verdadera, que donde quiera que él iba, la iba a cumplir. Ese es el verdadero testimonio que se puede levantar en nuestras vidas cuando damos una palabra verdadera, cuando esa palabra penetra en nuestras vidas de las personas, penetra en nuestras vidas y separa el alma del espíritu, aquella que nos hace vivir nuevamente, aquella que nos acerca a la verdad de Cristo, aquella que nos renueva el pensamiento, aquella que nos alinea al pensamiento de Dios, y en la cual Él dice que va a presentarse muchas situaciones, porque es el único testimonio valedero ante Dios, ante el enemigo y ante los hombres. Porque el enemigo va a rechazar cuando un testimonio, una palabra viene de parte de Dios y el Señor es el que la respalda. El testimonio de saber que estamos llenos de la presencia de Dios. Mas sin embargo, mucho pueblo dudamos de su palabra, la palabra que fue manifestada, la palabra que fue hecha carne, la palabra que fue personificada en Cristo Jesús, la palabra de redención, la palabra de salvación, y aún así como pueblo estamos desanimados. Como pueblo estamos desanimados. Tan desanimados que no nos damos cuenta que cada uno, si hablamos de que Jeremías dice que es un fuego que quema nuestro corazón, somos carbones encendidos, pero los carbones dispersos no van a avivar ningún fuego. Los carbones se tienen que reunir para poder dar el crecimiento, el fuego, la presencia de Dios en nuestras vidas. Creemos que por ser un carbón encendido vamos a continuar calentándonos y vamos a tener avivándonos. No, nos tenemos que reunir y congregar y buscar al máximo unanimidad la presencia de Dios en nuestras vidas, para que los carbones vuelvan otra vez a tomar el fuego de la presencia de Dios, el fuego de la fe de que Cristo obró en nuestras vidas, de que Cristo nos redimió, de que Cristo nos salvó y que tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros ya trazado, que es la salvación, pero que tenemos que renovar nuestra mente para hacer cosas mayores. Jesús las dijo, cosas mayores. El pueblo no está anhelando, o no estamos anhelando decir, Señor, yo quiero ver milagros. Si estamos hablando que el Señor dijo que cosas mayores, y ya dijo que levantó uno de los muertos, ya sanó un paralítico, ya sanó un enfermo, sanó un leproso, ya libertó, echó demonios, libertó a los cautivos. Mas nosotros decimos, no, Señor, yo quiero ver cosas mayores. Pero si aún no estamos viendo ni que una persona se levante de los muertos, ni que a una persona espiritual muerta sea restaurada, aún no estamos viendo que una persona que esté leproso esté de una vez limpio, porque lo primero que decimos es váyase para la casa donde están todos los leprosos. Si una persona entra endemoniado porque ya esos milagros usted ya lo hizo, Señor, quiero ver milagros mayores, pero aún no estamos haciendo los milagros que el mismo Señor Jesús hizo, porque no creemos, porque no confiamos, porque no nos unimos como pueblo de Dios para ver los prodigios y milagros y cosas mayores que el Señor hizo en nuestras vidas. Qué tremendo ministerio que el Señor le dio a Jeremías, pero también qué gran respaldo de Dios. Muchos dirán, yo prefiero no tener ese ministerio para seguir llorando todos los días, pero si estamos llorando sin tener un ministerio en la misma situación, al menos este hombre obedeció una palabra de Dios, pero un respaldo total, porque todo en la vida de la profética palabra que Jeremías dio
de que el Señor le dio para un pueblo se cumplió completamente y se cumplirá al final de los tiempos. Jeremías tenía que exponer la situación que se estaba viviendo en medio de un pueblo, el castigo que quería que llegaría a recibir por la idolatría de ese pueblo. Estaba sacando el pecado a la luz, pero el Señor le dice: no temas al hombre, no temas a sus amenazas, no temas al fracaso, porque muchas veces se da una palabra, pero como no se ve a la luz populis, no se ve las circunstancias moviéndose de una manera, simplemente se sienten tan fracasados. Y como al principio Jeremías decía: Señor, me han mandado para esto y para esto, y simplemente yo he visto burlas, yo he visto contiendas, yo he visto que vienen aquí para matarme, para pegarme, para azotarme, para encarcelarme, es lo único que ha visto. Pero el Señor da cosas mayores aún en nuestras vidas. Le decía: no temas al fracaso, no temas a ningún enemigo, porque no te puede tocar. Recuerde que mientras vivamos, el Señor está con nosotros. Nos lo confirma Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos lo confirma con el Nuevo Testamento, también diciendo que yo voy a estar con ustedes, así como estuvo con los profetas, con los siervos del Antiguo Testamento, así como estuvo con Jeremías profetizando palabra de Dios, también está con nosotros. Y el Señor nos dio la palabra para profetizarla. Pero ¿qué clase de palabra? Ya dijimos: para exaltarlo, para alabarlo, para engrandecerlo, para muchas cosas, para profetizar vidas restauradas, vidas de aquellos que están muertos espirituales, no profetizar completamente y simplemente prosperidad, no, esa restauración en la cual cambia al hombre de adentro para afuera, esa palabra que el Señor dice que serán transformados desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestras entrañas. Es lo más hermoso ver restaurado. Muchas veces queremos ver gente sana, pero matrimonios destruidos, que son más difíciles, hogares destruidos, niños destruidos, situaciones destruidas en la vida emocional, en la vida sentimental, y completamente muertos en la vida espiritual. Son los milagros poderosos en los cuales se puedan restaurar las personas que están caídas, las personas que están apartadas, las personas que dicen que no sienten que tienen valor ni que valen para nadie, pero que para Cristo valemos mucho, pues somos un tesoro especial para el Señor. Así que levantémonos en la fe y hagamos lo que el Señor nos manda, porque nos ha llamado con un propósito divino, como dice la palabra. Nos llamó, fue el Santo de Israel, y Él no va a permitir que nos derroten, porque las promesas de Adonai son fieles y verdaderas. Y muchas veces diremos: pero es que sí estoy derrotado, pero es que no entendemos el propósito del cual esa derrota en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, ¿para qué sirvió en nuestras vidas? Porque pensamos que la derrota nos está haciendo una burla en nuestras vidas, porque está afectando es nuestro ego, nuestra persona. No estamos mirando que es la derrota para edificación de uno o para edificación de otros, de ver que la palabra de Dios es cumplida en nuestras vidas. Jeremías 1:17 nos dice así: pero tú ciñe tus lomos, levántate y habla todas las palabras que yo te ordeno. Cuando los confrontes, no tenga temor de su rostro, o yo te quebrantaré delante de ellos. Entonces el Señor añadió esta última palabra, dice en otra cita bíblica, MacArthur: no te amedrentes delante de ellos, para que yo no te amedrente en su presencia. La anterior dice: no te quebrante. Vámonos un momento a Zacarías 2:1-5, donde habla del llamamiento a los cautivos. Dice así: yo alcé la mirada y vi un hombre con la plomada de medir una mano. Yo pregunté: ¿a dónde vas? Él me dijo: a medir a Jerusalén para determinar su ancho y su largo. Ahora el malaj que estaba hablando conmigo fue hacia adelante, y otro malaj salió y se encontró con él y le dijo: corre
y dile a este joven: Jerusalén será habitada sin muros, porque habrá mucha gente y animales, porque dice Elohim: yo seré para ellos un muro de fuego que la rodeará, y yo seré la gloria dentro de ella. Entonces, por consiguiente, el que está alrededor nuestro, el que está siendo vallado a nuestro alrededor, por eso le decía a Jeremías: no temas, yo estoy contigo, no temas afrenta a las personas, a los hombres no les tengan miedo de lo que digan o hagan, porque yo estoy contigo, yo estoy haciendo vallado a tu alrededor, no te preocupes, solamente ve y obedece la palabra, porque yo soy el que te envío, el gran yo soy es el que te manda, y yo te protegeré hasta el fin. Entonces, dice el Señor: yo te quebrantaré. En pocas palabras, si no me crees lo que te digo, si dudas de mi fidelidad, si dudamos de la fidelidad de Dios, de las promesas que el Señor ha puesto en nuestras vidas, entonces nos vamos a evitar apagarnos. No vamos a evitar el poder menguar en las cosas del Señor, y vamos a terminar realmente cansados, amargados y completamente derrotados, confundidos ante toda la circunstancia que se oponga en nuestras vidas. Y todo será porque no confiamos en la palabra de Dios. No estamos confiando que la palabra que la dio fue el Creador. Y si no estamos confiando en la palabra que la dio el Creador, es porque estamos diciendo que no es tan grande, que no es tan perfecto, que no es tan omnipotente. Estamos diciendo: Señor, tu palabra es un poco menor que nuestras situaciones y nuestros problemas. Señor, tu palabra es menor que los ataques del enemigo. Señor, el enemigo ha venido y ha contrarrestado, y como decía Jeremías, todos se han venido delante de mí, contra mí, todos se han burlado. Pero el Señor dice: mi palabra es fiel y verdadera, y yo te rodearé, te haré un vallado y te protegeré. Pase lo que pase, el propósito es mío para cumplir algo más allá, una vida venidera, una salvación eterna, una salvación para aquellos que estaban perdidos, aquellos que estaban, Señor, sin Dios y sin ley. Había algo mayor que para muchos fue de destrucción. Jeremías pasó 40 años en las circunstancias y situaciones que vivió, con todo lo que se presentó proféticamente en su vida, mas sin embargo no claudicó en la perfecta voluntad de Dios. Dice en 2 Timoteo 1:9: por cuanto Él nos salvó y nos llamó a una vida kadosh como su pueblo, no por causa de nuestras obras, sino por su propia voluntad y la voluntad inmerecida que Él nos dio, a los que estamos en la unidad con el Mashiach Yeshua, antes de los tiempos del mundo, de los mundos, y para los tiempos eternos. Toda persona en Cristo es llamada por el Señor, y todos tenemos el mismo mandato, la misma orden: escuchar la voz de Dios, proclamar su palabra, no temer al hombre y confiar en el Señor. No temer al hombre, porque el Señor dice que nos dio su rúa, permitió que fuéramos templo, porque Él dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, y a Jeremías le dio un espíritu para profetizar una palabra verdadera que se cumplió. No tenemos por qué temerle al hombre, y eso es lo que decía a Jesús, está el Señor a Jeremías: si dudas de mi palabra, te quebrantaré delante de ellos, pero no porque el Señor lo hiciera, sino porque dudaba él de la palabra de Dios. Mas sin embargo, como podemos ver, Jeremías se quejaba, Jeremías lloraba, pero ¿con quién? Solamente con Dios, porque ninguno de los que estaban alrededor eran partícipes de sus profecías. En 2 Timoteo 11:12 dice: a través de él he sido nombrado predicador, ministro y maestro de las naciones, por lo cual asimismo soporto estas cosas y no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, decía Pablo a Timoteo, y estoy absolutamente convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo sabía en quién había creído, los discípulos sabían en quién había creído, y en cuál Jeremías supo en quién confiaba. Pablo entendía el llamamiento en el cual lo había, a cuál llamamiento había sido.
si fue para un llamamiento de un trabajo santo. Y por ello sabía Pablo que tenía que sufrir, pasar situaciones, pero Pablo nunca se asustó delante de los hombres, Pablo nunca se cansó, no desmayó y siempre tenía una palabra ungida de parte de Dios. Pues es una palabra que el Señor respaldó totalmente en Pablo, así como la respaldó totalmente en Jeremías, una palabra ungida que viene del mismo y del propio Dios, una palabra que penetraba, una palabra que hacía pedazos y una palabra que se cumpliría por todas las circunstancias que pasaba su pueblo y en la cual se llevaría a cabo, al final de los tiempos se cumplirá otra parte. Cuando Jeremías fue puesto en el cepo y luego fue liberado durante horas, tuvo mucho tiempo para pensar, para derramar su corazón, sus circunstancias, para desahogarse, y solamente contra el Señor lo podía hacer. Ahora con lo que iniciamos para terminar, dice Jeremías 29: entonces dije, no nombraré su nombre más y no hablaré más en su nombre. Entonces parece como si un fuego quemara en mi corazón, aprisionado en mis huesos. Me agoto completamente tratando de mantenerlo dentro, pero sencillamente no lo puedo hacer. No hablaré, decía Jeremías, no pronunciaré más tu nombre. Pero en Jeremías había un fuego que no se podía apagar tan fácilmente. Ese fuego quemaba su corazón, sus entrañas, estaba metido en sus huesos y no quería así abrir su boca, y eso lo estaba agotando completamente. Y así tiene que ser la palabra en nuestras vidas. No ve resultados, no vemos los resultados, pero hay un fuego en nosotros que nos hace nuevamente levantarnos, seguir adelante. Muchas veces en el caminar que he tenido con el Señor, como todo ser humano, tiene uno sus debilidades, su cansancio, pero siempre pensaba yo, y si un día se lo expuse al Señor, siempre me jaló, por así decirlo, la expresión, a ir a la casa de Dios. Podía estar agotada, podía estar cansada, podía estar sin desánimo, pero siempre me llevaba a la casa de Dios, porque siempre mi expectativa era conocer el Señor que me hablaba hoy. ¿Qué podía decir el Señor en mi vida? ¿Qué podía cambiar? ¿Qué podía transformar? ¿Qué me podía levantar? Y así siempre lo hacía. Y yo no entendía, porque yo decía, Señor, no tengo ganas, pero mis pasos siempre se dirigieron de una manera que yo reconocía, solamente lo hace el Señor, porque humanamente sin el Espíritu Santo me quedo en la casa, descanso y me va, entre comillas, mejor. Señor, disfruto, mi cuerpo se relaja, pero mi espíritu no. Mi espíritu está quebrantado, mi espíritu está dolido, mi espíritu está agotado. Y lo mismo da que mi cuerpo esté agotado, porque si mi cuerpo físico se cansa o descansa, mi espíritu no lo va a hacer, porque yo necesitaba esa palabra que me levantara, yo necesitaba esa sorpresa que el Señor me iba a dar cada momento en que yo iba a ir a buscar la palabra de Dios, a congregarme, porque era en el momento en el cual, unánimes como pueblo, nos hablábamos los unos con los otros y escuchábamos a veces las palabras de unos con los otros, lo que el Señor había hecho en la vida de los que nos congregábamos, y era hermoso y bello. La palabra en unanimidad restaura y levanta y nos ayuda y nos anima cada día a buscar de Dios, y que el Señor está haciendo la obra en nosotros. Nosotros como iglesia no estamos como dice Pablo, pues todavía no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, Hebreos 12:4. Pero nuestro desánimo es mayor, nuestras armas de la milicia espirituales realmente están desactualizadas, porque nuestra comunión íntima con el Señor cayó. Nuestra comunión ante la presencia de Dios, día y noche, orando, congregándose, cada día está menguando. Es muy importante, como dice Pablo, no dejaos de congregados como hacen algunos. Eso nos da fuego en nuestro corazón, nos anima, nos alienta a buscar más de Dios.
La palabra de aliento en nuestras vidas ha cobrado vida, nos ha catapultado, por así decirlo, a aumentar nuestra fe. Dios respalda su palabra y como dice Jeremías 4:19, dice: mis entrañas, me retuerzo de con dolor, mi corazón late violentamente, mi alma se conmueve, porque mi alma ha oído el sonido del shofar, es el grito de guerra y de angustia, llamado a la destrucción. Jeremías lloraba, Jeremías se lamentaba, a Jeremías le dolía cómo estaba su pueblo, lo que iba a venir para su pueblo. Jeremías decía que lo que él hablaba proféticamente, que era tanto la palabra, que era un fuego en su corazón, también le dolía lo que venía para ese pueblo que realmente amaba. Tenemos pastores que realmente aman a su pueblo, pastores que oran, pastores que ayunan, pastores que vigilan por unas ovejas, porque son pastores que tienen el temor de saber que tienen que presentarse al Señor y presentar lo que el Señor un día les entregó. He escuchado hasta pastores que dicen que los diciembre se van a descansar porque tienen que descansar y las ovejas también tienen que descansar. He escuchado eso en pastores y yo conozco pastores como los que tenemos nosotros aquí en esta congregación y otros que también están en otras congregaciones, que realmente su corazón, sus entrañas se retuercen cada día pensando en sus ovejitas, cada día animándolas, pero un pueblo no está mirando, un pueblo no está queriendo reconocer que la palabra que envía o que es transmitida por los pastores da vida, porque es la palabra de Dios, no es la palabra del siervo. Y para finalizar, hay un hombre de hace años, falleció en el 2016, se llama Desmond Doss. Este hombre pasó una situación difícil, él fue a la batalla de lo que es la isla Okinawa, a pelear para rescatar esa isla. En esas circunstancias, ese muchacho tuvo una vida en la cual el padre era alcohólico y estuvo en la guerra, tenía muchos problemas psicológicos y en una golpiza que le estaba dando la mamá casi lo mata. Desde ese momento, este hombre dijo que no empuñaría nunca un fusil, pero como todo hombre de Estados Unidos o del pueblo quería defender su nación porque la quería, amaba su nación, y mientras otros estaban dando la vida, él no se podía quedar quieto, pero él había hecho un juramento delante de Dios, había tenido una convicción en la cual no iba jamás a empuñar un arma, y él fue, se presentó y fue objeto de burlas, así como lo hizo Jeremías, fue objeto de burlas de todo, porque decía que nadie iba sin un fusil, aún así sean los paramédicos o los que prestaban la salud, tenían que llevar un fusil. Y este hombre dijo que no, porque tenía principios en los cuales se tenía que aferrar a la palabra de Dios y a su fe. Y este hombre durante la guerra rescató a 75 personas sin coger ni disparar un arma. Este hombre fue condecorado con la medalla del honor del Congreso de los Estados Unidos de América. Y dice que fue el primero en que le entregaron como un objetor de conciencia. ¿Y qué fue un objetor de conciencia? Me puse a averiguar. Dice que el derecho que tiene que ver con las convicciones íntimas de una persona, ya sean morales o religiosas, es responder en primer lugar al tribunal de su propia conciencia. Este hombre rescató 75 personas mientras otros mataban entre sí. Él las rescató uno por uno y él solo. Entonces, la convicción de saber que él dijo: creo por fe que el Señor puede obrar milagros, porque si el Señor me mandó fue para ser un instrumento en las manos de un Dios poderoso. Y él se preguntaba cuál había sido, para qué había sido llamado, y fue respondido cuando se fue a presentar a una guerra, creyendo solamente en el Dios omnipotente. Jeremías creyó solamente en que el Señor lo mandó, a pesar de todas las circunstancias, sabía que el Señor lo respaldaría y sabía que el Señor le daría el premio de la salvación
que es estar con Él, lo mismo que Pablo y los demás siervos. Entonces el Señor nos llama a nosotros es a creer, a confiar, a que ese fuego que tenemos en nuestro corazón queme realmente en nuestra vida y nosotros no podamos callar, que sea tanto el fuego que aprisione nuestros huesos, como decía Jeremías, y poder creer que es la palabra de Dios, es que es la palabra del Dios Altísimo, del Dios Omnipotente, el que nos formó, el que nos transformó, el que nos cambió, el que nos salvó y nos redimió. Cosas mayores, cosas impresionantes que cuando estábamos en el mundo nunca teníamos esperanza porque ni las conocíamos, estábamos más que perdidos del mapa completamente. Pero el Señor tuvo un propósito, nos llamó con un llamamiento santo para servirle, para avivarnos, para decir, hemos aquí como congregación para ver esos milagros mayores. Entonces, si no queremos ver los milagros mayores, pues entonces conformémonos con ver los milagros que hizo Jesús, que son mayores, que es levantar muertos espirituales, proclamar las buenas nuevas, que es sanar a los enfermos, que es levantar un paralítico de una silla, que es matrimonios, hogares, hijos restaurados, acercados a la palabra de Dios, cosas que, ojo, ya han visto y se vieron antiguamente, porque no hemos querido ver cosas mayores de las que el Señor nos ha prometido, que haremos si confiamos que el que nos envió, nos llamó, fue Dios. Esta es la palabra que le está a la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Amén y amén.